el Tratado de Libre Comercio es una cosa bastante seria, o sea, no somos ni conscientes del alcance que pueda tener. Tampoco quiero ser muy dramático ni conspiranoico, pero hay motivos para preocuparnos seriamente. Pero va mucho más allá de lo que se conoce como el TTIP, que es el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones, pero en sus siglas en inglés. Porque a su vez, este es con Estados Unidos, pero a su vez se está redactando otro, bueno, que me parece que acaba de aprobarse, con Canadá, que se llama CETA, se dice en inglés, y también hay otro que se filtró, que no se sabía nada, que se filtró por un cable de Wikileaks en junio o julio de este año, que se llama TISA, que ese es directamente sobre la comercialización de servicios, directamente. Entonces, pues lo que estamos viendo aquí, hay una estrategia global que no solo va más allá de lo que es un tratado de libre comercio, sino lo que es un nuevo modelo de relaciones económicas entre grandes poderes económicos. El tratado de libre comercio que nos trae hoy a colación es con Estados Unidos, CETA es con Canadá y TISA es la Unión Europea, Estados Unidos y 20 países más, pero 20 países entre los que está Japón, por ejemplo, o sea, grandes potencias, ¿no? Entonces, un tratado de libre comercio, el comercio no es malo, o sea, no podemos estar en contra del comercio. Es más, en nuestra sociedad, muchas de las ciudades actuales, parte del origen de que se establecieron un mercado y en torno a ello pues se fueron conformando las ciudades, y incluso para proteger a esos mercados, o gran parte de nuestras relaciones sociales cotidianas se dan en los mercados, en los intercambios, y hay intercambios de todo tipo, ¿no? Hay intercambios que no tienen por qué tener beneficios económicos, como pueden ser los intercambios pues, recíprocos, solidarios o redistributivos. Entonces todo eso también son intercambios comerciales o de otro tipo. Entonces también decir que el comercio de por sí no es malo, ¿no? Entonces un tratado de libre comercio lo que busca es pues, la reducción de barreras que se suelen poner los países a la libertad de circulación de mercancías. Entonces, dentro de un país, en realidad, dentro de España, es como si existiera un tratado de libre comercio tácito con las personas, con las mercancías y con los recursos. Nosotros dentro de España no tenemos barrera ninguna al movimiento, pero claro, las fronteras sí hacen que políticamente el tráfico de mercancías o de personas pues sí tenga barrera. Entonces por eso los estados se alían y hacen alianzas para crear zonas donde se puedan fluir las mercancías. Entonces, en un principio lo que se busca con los tratados de libre comercio son la reducción de las barreras arancelarias o la eliminación directamente de este tipo de barreras. Entonces, en el mundo actualmente hay diversos tratados que abarcan desde grandes regiones económicas o directamente bilaterales entre acuerdos que han llegado a dos países. Y actualmente hay en vigor unos 3.000 tipos de tratados de libre comercio o acuerdos bilaterales entre países. Esto puede derivar desde grandes sectores económicos de la economía, como lo que abarca el Tratado de Libre Comercio que tenemos aquí en marcha, o sobre algún producto concreto o algún servicio concreto. Las negociaciones concretas del Tratado de Libre Comercio se prevé que arrancan, no hay datos que arrancan desde el 2011, pero las primeras noticias fue que se le escapó a Obama, que lo anunció, de que iba a hacer un gran acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Y esto lo anunció en el primer trimestre del 2013. Y fue en junio del 2013 cuando ya anunciaron oficialmente la primera ronda de negociaciones, que es entre Estados Unidos y entre Estados Unidos y la Unión Europea. En un principio, en junio del año pasado, pues se preveía que para finales de este año pues iba a estar aprobado ya este Tratado de Libre Comercio. Pero casualmente, bueno, ya estamos en la séptima ronda que terminó el viernes pasado, pues parece que ahora es Estados Unidos el que es más reacio, no sé si por cuestiones políticas, porque puede coincidir con las elecciones de Obama y con todos antes lo comentábamos por ahí con un compañero, que tiene bastante ya negocios abiertos con todas las guerras en el mundo, o bueno, pues porque simplemente hay puntos que no son de acuerdo, ¿no? Que no llegan a acuerdo. Y es el propio Congreso de los Estados Unidos el que no llega a conseguir aprobar un acuerdo de tramitación rápida de este tratado. Entonces, se prevé que se va a pasar desde finales o principios del 2014 a principios del 2015 a principios del 2016. Por tanto, ahora tenemos tiempo para no perder ni un segundo. Este tratado, bueno, pues el problema es que la forma
en la forma en la que se está negociando. Es completamente oscura, antidemocrática y opaca. Entonces, de ahí es donde vienen nuestras principales sospechas. La poca información que tenemos es porque en cada una de las, cuando han terminado las negociaciones, en cada una de las rondas, pues los negociadores estadounidenses y europeos pues lanzan algunas de las conclusiones de los temas, bueno, las conclusiones no, lanzan unas pinceladas de cuáles han sido los temas que han tratado, pero ni mucho menos es como si te digo yo, hemos hablado pues de la economía, o sea, hemos hablado de las normas que hay en Europa y ya está, o sea, no hay nada. Entonces dentro de eso puede caber muchísimo, pero también tenemos la relativa suerte de que en junio de este año pues, se filtraron una serie de documentos de las negociaciones que se estaban llevando a cabo de este tratado y se han podido confirmar algunas de las sospechas, sobre todo en temas de desregulaciones como ahora veremos. Entonces, pues las sospechas cada vez son más cercanas de que el tratado va a versar sobre temas bastante concretos. La propia Comisión Europea reconoció que el 90% de los participantes que habían consultado en toda la ronda de negociaciones por parte de los intereses que iban a llevar la Unión Europea para trabajar con Estados Unidos, el 90% habían sido directamente grandes empresas. Grandes empresas que la Unión Europea considera grandes empresas cuando tienen más de un volumen de facturación de 50 millones de euros y más de 150 trabajadores. O sea, en España existen muy pocas grandes empresas. Son empresas que nosotros prácticamente no conocemos. En España, bueno, se dio a conocer a nivel mundial que el tratado empezaba la ronda de negociación en junio de 2013 y rápidamente en España el Partido Socialista y el Partido Popular pues firman un acuerdo en el Congreso de los Diputados para instar al gobierno para que esto se tramite con la mayor urgencia posible y la mayor celeridad por la importancia que tiene económica y la relevancia para nuestro país. Entonces, en un primer momento son el Partido Socialista y el Partido Popular que los apoyan. En mayo de este año, pues en el Congreso de los Diputados, pues se llevó una proposición no de ley para que hubiera un referéndum para votar, para que los ciudadanos votaran pues se posicionaran con respecto a este tema. Bueno, pues eso se bloqueó rápidamente y votaron en contra Partido Socialista, Partido Popular, CiU, PNV y UPyD. Solo el grupo mixto de la Izquierda Plural fueron los únicos que votaron a favor. Y en el Parlamento de Andalucía, Izquierda Unida llevó esta misma propuesta y el Partido Popular, el Partido Socialista, pues la vetaron para que no pudiéramos hacer los andaluces un referéndum sobre este tema. Bueno, pues entonces en un principio un tratado de libre comercio lo que prevé mejorar son en la eliminación de la barrera arancelaria o los problemas que pueda haber. Pero claro, es que ahora resulta que entre los espacios económicos de la Unión Europea y Estados Unidos existen las barreras arancelarias más bajas de todo el mundo. O sea, si ya tenemos la barrera arancelaria más baja, entonces primera sospecha, lo que no se busca es eliminar estos tipos de barreras. Y además, la importancia global de este tipo de tratados es que conjuntamente estos dos espacios económicos, entre la Unión Europea y Estados Unidos, es donde se da el 50% del volumen de tráfico de mercancías y de facturación de todo el comercio mundial. Por tanto, este tratado afecta a la mitad directamente de todo el tratado. Entonces, no se trata de eliminar barreras arancelarias, sino lo que se trata de eliminar es otro tipo de barreras con las que se encuentran las empresas. ¿Y cuáles son esas barreras? Pues principalmente barreras regulatorias, barreras normativas, que como sabemos, las normas y las leyes en la Unión Europea y en Estados Unidos pues son bastante diferentes. Entonces, pues cuando se persigue eliminar ese tipo de normas, pues los principales beneficiados van a ser las grandes empresas que tienen acceso a esos dos mercados, porque si ahora nos desregulan y nos desprotegen, pues los ciudadanos y los gobiernos pues son los principales afectados. ¿Qué tipo de regulación son las que se tiene ya confirmado que incluye en las negociaciones de este tipo de tratados? Bueno, pues regulaciones y modificaciones sobre los estándares medioambientales, y ahora profundizaremos, sobre los estándares y los derechos laborales, la propiedad intelectual o incluso las privatizaciones de servicios públicos como pueden ser la sanidad, la educación o el agua. Entonces, este tipo de tratado afectaría al comercio, al empleo. Bueno, pues los
los grandes defensores, la propia Unión Europea, la propia Comisión Europea en su página web, tiene por un lado informes que dicen que sí, que va a mejorar y va a afectar positivamente al empleo porque todo incremento de relaciones comerciales va a incrementar el PIB, va a reducir la desigualdad y va a generar pues, mayor riqueza y redistribución y mayor bienestar para la sociedad. Pero como yo había dicho, dentro de un país como por ejemplo España existe libre comercio y eso no significa que no tengamos desigualdad ni que la riqueza no esté concentrada en un lado o en otro. Pero también reconoce de que puede haber sectores o regiones económicas dentro de la Unión Europea que no puedan competir con las grandes empresas transnacionales por sus estructuras de costes y que provoquen en esos espacios pues, pérdidas netas de empleo. Por ejemplo, hay experiencias como el NAFTA, que es el tratado de libre comercio que se hizo entre Estados Unidos, Canadá y México, donde se vendía, bueno, porque eso iba a ser una revolución de la nueva economía donde se iba a generar millones de empleos, ¿no? Bueno, pues la Cámara de Comercio de Estados Unidos, 10 años después, tiene un informe donde reconoce que en ese área directamente, producida por las deslocalizaciones, pues se ha perdido directamente 1 millón de empleos netos. Y además, dentro de Estados Unidos, se ha llevado a una pérdida de salario, porque para proteger a las empresas, para que no se deslocalicen, para proteger a las empresas, no, para evitar o incentivar que las empresas no se deslocalicen, pues ha tenido que bajar condiciones laborales y de salario. Entonces, pues también en ciertas regiones de Estados Unidos, pues este tipo de tratado de libre comercio, que era Estados Unidos el defensor, la propia Cámara de Comercio de Estados Unidos, reconoce que se ha destruido empleo y que se han perdido, por ejemplo, condiciones salariales. Entonces, bueno, pues la propia Comisión Europea reconoce que en ciertos espacios económicos, en ciertas regiones dentro de Europa, puede suceder esta pérdida de empleo. Pero claro, por otro lado nos dice que va a aumentar la oferta de bienes y servicios disponibles a nuestro alcance, que la renta disponible de la familia va a aumentar a 500 euros. Pero claro, en 10 años, 500 euros en 10 años, o sea, 50 euros más al año, porque claro, van a bajar los precios al haber una mayor oferta en el mercado. Pero claro, el problema que tenemos actualmente en el mercado, en nuestro mercado, en nuestra economía, en nuestra sociedad, en nuestro día a día, en nuestra forma de vivir, no es la oferta, es la demanda, es de que no tenemos dinero en los bolsillos. O sea, si no tenemos dinero, no tenemos poder adquisitivo, no vamos a poder comprar. Entonces, si no tenemos dinero, da igual que tú inundes el mercado de oferta de bienes y servicios, que es que no se van a incrementar las ventas. Lo único que se va a producir es que, claro, nosotros, por muy concienciados que estemos, si al final tenemos 1 euro, pues vamos a intentar consumir, bueno, o adquirir lo mismo que podamos con el menos coste posible, ¿no? Entonces nos vamos a ir a aquellas empresas donde nos ofrezcan bienes y servicios a menor precio. Entonces no se va a incrementar las ventas, ni se va a incrementar los beneficios de las empresas. Lo que se va a producir es un trasvase de las ventas de un tipo de empresas hacia otro tipo de empresas. Entonces, claro, ¿cuáles son las empresas que pueden ofrecer no menores precios? Pues son aquellas grandes empresas pues, que producen con estructuras deslocalizadas y con condiciones adaptadas a donde la mano de obra esté más barata, la regulación medioambiental sea más laxa o las condiciones sanitarias pues así le permita pues, no tener ciertos costes, ¿no? Entonces, eso lo que va a producir aquí es un clásico conflicto que no es solo el conflicto entre capital y trabajo, clase trabajadora, sino que se puede dar el conflicto entre capital y capital. El capital de las empresas locales que se van a ver inundados y que no van a poder competir, no porque no sean competitivas, sino porque no pueden mantener esos precios ni esa estructura de costes contra las grandes empresas transnacionales. Entonces, incluso aquí en este punto vamos a poder encontrar como aliados pues, a los pequeños comercios, a las pequeñas empresas, a las pequeñas tejido productivo andaluz o español y, bueno, y a los autónomos. Van a ser aliados naturales porque también van a estar en contra en este punto nos encontraremos en el mismo camino. Entonces, por ejemplo, en Andalucía uno de los sectores que podemos tener potencialmente aliados es el sector agrícola, porque aquí la agricultura es muy importante. En Estados Unidos, pues la normativa permite que gran parte de la producción alimentaria y agrícola se utilicen transgénicos, y aquí eso está bastante vetado.
también permite pues, el uso de fertilizantes que no están permitidos aquí en la Unión Europea. Pues claro, entonces los agricultores europeos, españoles y andaluces no van a poder competir contra las grandes granjas y la grande industria agroalimentaria estadounidense, que ellos pues utilizan transgénicos, utilizan fertilizantes y tienen producciones industriales, ¿no? Entonces puede pasar dos cosas: que desaparezcan empresariado local o agricultores locales y esté en peligro nuestra propia soberanía alimentaria, o que estos propios agricultores locales pidan a la Unión Europea que le permita cultivar bajo los estándares para poder competir con Estados Unidos, para la entrada de transgénicos o de fertilizantes. Entonces, eso pues, puede llevarnos a que se destruya, como hemos dicho, empresas, sectores como el agrícola. ¿Y quién va a ganar? Pues las grandes empresas, donde cada vez van a ser más grandes, van a tener más cuota de mercado, y este es el típico juego de que el pez grande se come al pez chico. Entonces cada vez va a haber en esta economía va a haber cada vez empresas con mayor tamaño, con mayor concentración, con mayor poder, que van a ser las que realmente dicten las normas y dicten los ritmos de nuestra economía. Y además eso tiene una problemática, que es que va a llevar a una desigualdad, más desigual todavía, a un desarrollo desigual dentro de la propia Unión Europea. Porque es que si nosotros el poco tejido empresarial que tenemos se va a destruir, pues entonces no vamos a poder competir con las empresas grandes, se va a acentuar mucho más lo que es la brecha entre centro y periferia. Entonces se va a limitar profundamente la capacidad que tengamos de desarrollar una industria propia, o incluso de que los poderes públicos soberanos pues impulsen un modelo de desarrollo alternativo y promuevan un cambio de modelo productivo. Esto, el Tratado de Libre Comercio lo va a amarrar bien, como veremos más adelante, y vamos a tener serias dificultades si se lleva adelante de que tengamos capacidad y soberanía suficiente para llevar hacia el nuevo modelo productivo o el cambio industrial que nosotros queramos. El libre comercio, como estamos viendo, puede limitar el desarrollo de nuestras industrias, pero es que han sido los países industrializados o desarrollados económicamente los que, para que su economía ganen este peso y esta importancia, ellos han sido los más intervencionistas de su economía y los más proteccionistas. Y cuando ya han conseguido que sus industrias sean fuertes, pues no tengan competidores a nivel mundial y su estructura tenga un valor añadido que no puedan competir con nadie, entonces es cuando le dice al resto de países: oye, abrir las fronteras, liberalizar los mercados, liberalizar los servicios, que esto os va a venir bien a hablar vuestra economía, os vais a especializar y es con lo que os va a hacer más competitivo. Pero claro, nos está diciendo de que es que sus empresas ya se garantizan de que es que no van a tener rival, ¿no? De que no van a tener competencia. Saben que la victoria de sus empresas está asegurada. Entonces, los países subdesarrollados, dejarme usar el término, y económicamente, ¿no? o atrasados económicamente, pues no vamos a tener la oportunidad de desarrollar nuestras propias industrias ni nuevas industrias, porque no vamos a poder competir con la estructura de las empresas transnacionales que tienen grandes cadenas de valor añadido, ¿no? Entonces nos podemos ir olvidando de las opciones que tengamos de transformar nuestra economía. Entonces esto nos va a llevar, cuando no tenemos la soberanía de la política económica ni de cierta capacidad de intervención pública, nos va a llevar hacia una carrera hacia el fondo. ¿Eso qué significa? Pues para que seamos competitivos o podamos insertarnos en esta dinámica, pues vamos a tener que bajar salarios, de regularizar nuestras condiciones medioambientales, las de la salud y los derechos laborales, ¿no? De hecho, por ejemplo, Estados Unidos es el país del mundo que menos tratado de la Organización Internacional del Trabajo ha firmado. Creo que nada más que ha ratificado uno. O sea, y los principales de libertad de asociación y de prácticas sindicales no lo tiene firmado. Entonces, claro, cuando una gran empresa o una empresa europea se va a encontrar de que aquí tiene rigideces con los salarios, se va a encontrar con problemas sindicales, va a decirle a la propia Unión Europea: oye, es que yo no puedo competir con las empresas norteamericanas, quítame esto, elimíname esto. Entonces nos va a llevar hacia una carrera hacia la baja. Entonces, claro, el Tratado de Libre Comercio que tenemos aquí nos puede conducir hacia una catalización de la normativa hacia la baja. Y
y una baja de los estándares medioambientales y bueno, pues que el trabajo se puede ir precarizando y que las empresas siempre se van a estar dispuestas a deslocalizarse allí donde las condiciones pueden ser más favorables a su negocio. Que no son buenas ni malas, es la lógica que tienen dentro de este sistema económico, pero no nos podemos olvidar en qué sistema económico estamos insertos. Entonces, como había dicho que había sucedido en Estados Unidos, nos veremos obligados a bajar salarios para que las empresas incentivarlas a que no se nos escapen. Entonces, claro, van a venir nuevas reformas medioambientales, nuevas reformas legislativas, nuevas reformas laborales que no nos vayan a llevar a mejorar y a proteger al ciudadano ni a la clase trabajadora, lo que nos van a llevar a una bajada de estándares y de empeoramiento de todas las condiciones fiscales, financieras, sanitarias, de educación. Entonces, como he dicho, también va a afectar al sector sanitario. Y esto es muy grave. Principalmente en Estados Unidos todos conocemos el modelo sanitario donde están las grandes aseguradoras, las grandes promotoras, la banca, controlando todo el sistema sanitario. Entonces, en Europa, pues el modelo es completamente distinto, aunque cada vez tienen más espacio. Con este tipo de tratados, las empresas norteamericanas, que ahora tienen restricciones a la entrada de sus negocios dentro de estos sectores en la Unión Europea, van a encontrarse que se le van a eliminar este tipo de barreras. Entonces, además tenemos el inconveniente de que la salud va a estar en peligro, más allá de que se pueda privatizar más o menos, o pueda entrar más negocio privado dentro de la sanidad. La salud está en peligro porque, claro, en Estados Unidos no predomina el principio de precaución, por ejemplo, con la alimentación. Aquí en Europa, para que un producto alimentario o cosmético, por ejemplo, se ponga en circulación, las empresas tienen que demostrar científicamente de que no existe evidencia ni riesgo para la salud de esos productos. En Estados Unidos no existe ese principio de precaución. En Estados Unidos se pone en marcha y si el día de mañana, pues dentro de 20 años, se demuestra de que hay un problema para la salud, la empresa pagará y se le juzgará. Pero claro, la empresa a lo mejor ya cambia de nombre y de socios y de estructura y claro, ahí no pagan nada. Entonces, uno de los principales intereses que tiene Estados Unidos con este tratado de libre comercio es para que sus empresas sanitarias, cosméticas y agroalimentarias puedan entrar en el mercado europeo, porque el 70% de los productos alimentarios en Estados Unidos tienen trazas de transgénicos. El medio ambiente también se va a ver afectado porque si se produce, como todos sabemos, un incremento finalmente de las relaciones comerciales y de los intercambios, pues eso va a derivar en que va a haber un transporte de mercancías, de mercadería enorme, lo cual, bajo el modelo de transporte basado en energías fósiles, pues van a incrementarse el consumo de este tipo de petróleo, va a incrementarse las emisiones de gases y todo eso tiene un efecto sobre el medio ambiente. Claro, la Unión Europea, bajo la lógica neoliberal y economicista, dice, claro, es que efectivamente puede tener esto un impacto ambiental, pero el impacto ambiental se puede ver compensado por los beneficios económicos. Y se quedan tan tranquilos, como si los problemas ecosistémicos se pudieran pagar y recuperar con dinero. Pero claro, también, por ejemplo, la Unión Europea actualmente, en cosméticos o en productos derivados para el uso humano, prohíbe 1.200 sustancias químicas, cuando Estados Unidos prohíbe para el uso humano prácticamente nada más que una docena. Entonces, claro, pero además que ya son muchas cosas y creo que estoy hablando más de lo que yo quería. También, por ejemplo, en Estados Unidos está permitido el fracking, prácticas que son para extraer gas o recursos naturales a través de la fractura y inyecciones pues de gases o dinamitando para que emerja a la superficie pues, recursos. Eso está bastante limitado en Europa y claro, cuando las empresas que se dedican a la industria de hidrocarburos europeas vean que no pueden competir con las estadounidenses, pues son las primeras que nos van a exigir que quitemos esas regulaciones. O cuando las empresas norteamericanas quieran seguir expandiendo sus espacios de negocio, pues van a exigir de que tienen derecho con este tratado a hacer pues prácticas como la del fracking dentro de la Unión Europea. También, por ejemplo, refuerza bastante los derechos de la propiedad intelectual, que en Estados Unidos pues, son más extensos todos los derechos, los años pues del copyright y todas las patentes,
Y claro, eso nos puede afectar a nosotros en el tema, por ejemplo, de los medicamentos genéricos, que sabemos que bueno, pues facilita un mayor acceso y a menor coste a mayor población. El tratado, en realidad, no hay ningún sector económico que deje fuera. El alcance es a todos los sectores de la economía, incluido el sector público, como hemos avanzado. Entonces, muchos de los sectores públicos que tenemos en Europa, en Estados Unidos son privados. Y las empresas norteamericanas, como son la educación o la sanidad, están fritas por meterle mano. Entonces, aquí en realidad, y ahora ya podemos, con esta radiografía rápida, lo que podemos ver es que no se van a eliminar las barreras arancelarias. Lo que hay aquí es una homogenización de las competencias normativas, pero también lo que se quieren abrir son nuevos nichos de mercado. Y eso es lo que hay detrás de este tratado. Entonces, tenemos el peligro de que este tratado está estableciendo cláusulas para que las privatizaciones de los sectores públicos sean irreversibles, pero privatizaciones que se den en el presente, que se den en el futuro, pero también las que se han dado en el pasado. Entonces, hay una cláusula que es para mí el tema más preocupante de todo el tratado, que se llama cláusula de protección de inversiones extranjeras. Entonces, conocida con las siglas de ISDS. Entonces, esta cláusula lo que permite que cuando una empresa prevea que por un cambio normativo o por el simple ejercicio de que un gobierno pues lleva a cabo las políticas con las que fue votado y llevó en su programa, que eso es hoy día casi una utopía, pero si alguna vez se pudiera hacer eso, pues una empresa, por el simple hecho de que prevea de que un gobierno, una región, un ayuntamiento, una administración local vaya a poner en marcha, anuncie alguna medida que pueda ir en contra, como veis, nada más que estoy suponiendo, alguna medida que pueda coartar o incidir sobre su expectativa de inversiones y de beneficios futuros, pues puede demandarlo directamente en un tribunal de arbitraje internacional. O sea, es como si se creara un macroorganismo con mayor capacidad que los estados y que las constituciones, por encima de las constituciones, donde las empresas pueden demandar cada vez que le dé la gana a aquellos estados que crean que le puede perjudicar en su negocio futuro, en su expectativa de beneficio futuro y de inversiones. O sea, no estamos hablando en las actuales. Entonces, claro, va a haber empresas que se pueden dedicar, por ejemplo, al fracking, pero que esté continuamente buscando aquellos escollos donde pueda haber algún ayuntamiento, alguna comunidad autónoma o algún estado para denunciarlo porque un negocio es súper lucrativo. Nada más que con la denuncia de pérdida de beneficios potenciales. Por supuesto, estos tribunales están formados por agentes comerciales completamente privados, que son independientes, pero a saber de quién, y actualmente ya existen. Hay un comité que se llama CIADI, que depende directamente del Banco Mundial, y ya es un órgano de resolución de conflictos con inversiones. Entonces, esto ya es una realidad. España ya está suscrito en ese comité y actualmente es el cuarto país del mundo que ya posee mayor demanda contra las políticas de nuestro Estado por parte de grandes empresas. O sea, estamos por detrás de Egipto, que es la que tiene mayor demanda, Argentina y Venezuela. Nosotros somos la cuarta con mayor demanda. ¿Sabéis por qué? Porque Zapatero puso en marcha una serie de medidas de subvenciones a las renovables que hizo un efecto llamada de no solo de pequeños inversores, sino de grandes conglomerados financieros, de grandes fondos soberanos con nombre y apellido de Estados Unidos, de Canadá, de Arabia Saudí, de los países nórdicos, de Inglaterra, de Alemania, y cuando Rajoy quitó las subvenciones, pues todos esos fondos sistemáticamente han denunciado ante este comité al gobierno de España. Por tanto, no solo si perdemos vamos a tenerle que dar el dinero a las subvenciones, sino pagar todas las costas y todas las penalizaciones que tienen. Entonces, por un lado tenemos que se está desmantelando los servicios públicos, cada vez va a haber menos dinero para la sanidad, la educación, pero si ahora, por ejemplo, Andalucía decide que aquí no se va a privatizar la sanidad, una empresa norteamericana que se dedique a la sanidad puede denunciarlo.
Entonces, por tanto, no solo vamos a tener menos dinero para la sanidad, sino que ese dinero que vamos a destinar lo vamos a tener que guardar, porque a lo mejor se lo vamos a tener que dar a esa empresa por pérdida de beneficio futuro, porque hemos puesto en marcha nuestras políticas soberanas. Así que, en realidad, lo que hay detrás del libre comercio no es un acuerdo para eliminar barreras al intercambio de mercancías, lo que hay detrás es directamente un nuevo modelo donde los que aquí no ganan ni la Unión Europea ni Estados Unidos, aquí los únicos que van a ganar va a ser las grandes empresas transnacionales, el gran capital financiero, el gran capital internacional, y es un atraco contra la democracia, contra esta democracia simplemente que tenemos, no con la que nosotros queremos. O sea, esta que actualmente conocemos ya está en peligro con este sistema, ¿no? Con este Tratado de Libre Comercio. Por tanto, es un golpe de Estado de lo que estamos hablando aquí y es una gran amenaza. Así que espero haber hecho una radiografía, no haber sido muy pesimista, y ahora lo más interesante, pues seguro que entre todos lo debatiremos. Gracias.